Muchas personas van al comercio y adquieren bienes y servicios para poder pagarlos después. Esto nos remite al tema del crédito. El crédito es aquella operación económica mediante la cual una persona o una empresa entrega u otorga un bien o servicio presente con el compromiso de su pago futuro, incluyendo un valor adicional al cual se denomina interés. Aquí también estamos hablando del crédito de dinero, del préstamo de dinero. Y la persona que lo recibe o la empresa que lo recibe se va a comprometer a su devolución o pago después de un periodo de tiempo, incluyendo pagos adicionales por intereses. El crédito también puede ser definido como el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura. Así, si un molinero vende 100 sacos de trigo a un panadero a 90 días de plazo, significa que confía en que llegada la fecha de dicho plazo le será cancelada la deuda. En este caso, se dice que la deuda ha sido a crédito, a plazo. Etimológicamente hablando, la palabra crédito proviene del latín creditum, sustantivación del verbo credere, creer, que significa cosa confiada. Así, crédito en su origen significa, entre otras cosas, confiar o tener confianza. En la vida económica y financiera se entiende por crédito, por consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad, voluntad y solvencia de una persona por lo que se refiere al cumplimiento de una obligación contraída. Ahora veamos los agentes del crédito. Estos son el acreedor y el deudor. El acreedor es aquella persona que otorga el crédito, es decir, es el sujeto activo del crédito, mientras que el deudor es la persona que recibe el crédito, es decir, es el sujeto pasivo del crédito. Ahora veamos las modalidades del crédito. Estas son el préstamo y la venta a crédito. El préstamo es también denominado crédito financiero y consiste en la entrega de dinero por parte del agente acreedor que cuenta con un superávit de dinero hacia el agente deudor que tiene un déficit de dinero. Este último, es decir, el deudor, se compromete a un pago futuro con un cierto interés. Cuando se otorga un crédito, al acreedor se le puede llamar también prestamista y al deudor prestatario. Ahora veamos la venta a crédito, la cual también se denomina crédito mercantil, y es cuando el agente acreedor otorga, cede un producto al agente deudor, quien se compromete también a un pago futuro con un cierto interés. Vamos ahora a conocer los elementos del crédito. En primer lugar tenemos la confianza. La confianza es la disposición favorable de quien otorga el crédito de que el agente que lo recibe, es decir, el deudor, cumplirá con su obligación. Esta confianza se complementa con garantías tomadas por el acreedor para asegurar la recuperación del crédito que le ha otorgado al deudor. Entonces, la confianza es un factor abstracto, pero básico en una operación crediticia. Se basa sobre todo en la solvencia o capacidad del deudor para cumplir con su obligación de pago. Ahora vemos la promesa de pago. Esta también se considera un factor abstracto y básico en una actividad crediticia. Consiste en el compromiso del deudor de saldar su deuda contraída y permite al agente superavitario extender el crédito en la creencia de que el agente que lo recibe reembolsará dicho crédito en el tiempo. Entonces acá vemos el tiempo, el cual es el plazo que media entre la entrega del bien y su devolución. Ahora, el bien es el objeto del crédito. Es el elemento material que motiva la operación del crédito. Es esencial en la operación y pueden ser bienes económicos o pueden ser servicios, que es la venta a crédito, o puede ser también dinero en la modalidad de préstamo, como ya lo hemos visto. Y por último tenemos el interés, que como elemento del crédito es el pago o compensación adicional que espera el dueño del capital o de los bienes en materia de crédito, por cederlos para su utilización por terceras personas. Cuando este interés se expresa en porcentajes, o sea, en términos porcentuales, se habla entonces de tasas de interés. Por ejemplo, lo que cobran los bancos o entidades financieras, las tasas de interés. Ahora veamos los instrumentos del crédito. Son documentos destinados a expresar formalmente el compromiso de una deuda que
que se ha contraído y que debe ser cancelada en un plazo determinado. Entonces vemos que los instrumentos de crédito más importantes son la letra de cambio, el cual es un documento por el que una persona obliga a pagar una suma de dinero a otra persona en un plazo determinado. A quien debe pagar, o sea, el agente deudor, se le llama girado o librado, y quien debe cobrar este crédito, es decir, el agente acreedor, en el plazo convenido, se le va a llamar girador o librador. Warrant. Bueno, la palabra warrant significa garantía. Precisamente es el título que representa garantía o prenda de mercancía depositada en un almacén. Es negociable en el mercado. El pagaré es un documento que especifica una promesa de pago hecha por escrito y firmada por el deudor, quien se obliga a pagar una suma fija de dinero a una fecha determinada. El certificado bancario. Este es un título de valor emitido por empresas bancarias. Son emitidos al portador y son de libre negociación. Estos certificados son transferibles y negociables tanto en el país como en el extranjero. Pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas. El cheque es un documento que constituye un mandato o pago otorgado por una persona, que es el girador, para que un banco pague dinero a otra, el girado, según el monto que en él se consigna. Esta operación necesariamente implica que la primera persona tenga un depósito en cuenta corriente en ese banco. Bono es un título de valor que representa una acreencia para la entidad emisora del mismo. El agente que adquirió el bono recibe pagos periódicos de intereses y cobra el valor nominal del bono en la fecha de vencimiento. Ahora veamos la clasificación del crédito. Según el destino, vemos que puede ser crédito productivo o crédito de consumo. El crédito productivo son aquellos destinados a la financiación de la producción o comercialización de bienes y servicios. Es decir, normalmente se le otorga a empresas, a microempresas, para que puedan producir bienes. El crédito de consumo son todos aquellos créditos destinados a las personas naturales con la finalidad de adquirir bienes de consumo duradero y para el pago de servicios. Ahora vemos el tipo de crédito según el deudor, para crédito público o para crédito privado. El crédito público es aquel que se le concede a las personas jurídicas conformantes del sector público nacional. Los empréstitos del Estado pueden ser internos o externos. El crédito privado es el que se le otorga a cualquier persona natural o jurídica ajena al Estado. Ahora vemos los créditos según su duración. Créditos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo se refiere a un periodo menor o igual a un año. El crédito a mediano plazo se refiere a un periodo de tiempo de un año o hasta 5 años. Y el crédito a largo plazo se refiere a un periodo superior a los 5 años. Y por último vemos los créditos según la garantía. Crédito personal y crédito real. En el crédito personal es cuando se considera como garantía la solvencia económica y moral de quien solicitó el crédito, y el crédito real, que es el más común, es cuando se exige una garantía material para poder otorgar el crédito. Entonces este crédito real se va a subdividir en dos: el crédito prendario y el crédito hipotecario. El prendario es cuando se exige un bien, ya sea mueble, en calidad de prenda. Así es como funcionan los negocios de compraventa. Y el crédito hipotecario es cuando se exige al deudor un bien inmueble en calidad de garantía hipotecaria. También podemos ver otros tipos de créditos. Los créditos tradicionales. Préstamo que contempla un pie y un número de cuotas a convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro involuntario. Crédito al consumo. Préstamo a corto o mediano plazo, de 1 a 4 años, que sirve para adquirir bienes o cubrir pago de servicios. Crédito comercial. Préstamo que se realiza a empresas de indistinto tamaño para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa o para refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de corto plazo. Crédito consolidado.
Es un préstamo que reúne todos los otros préstamos que un prestatario tiene en curso en un único y nuevo crédito. Habitualmente estos préstamos consolidados permiten a quienes los suscriben pagar una cuota periódica inferior a la suma de las cuotas de los préstamos separados. Si bien en contraprestación suele prolongarse el plazo del crédito o el tipo de interés a aplicar. Crédito personal. Dinero que entrega el banco o financiera a un individuo, persona física y no a persona jurídica, para adquirir un bien mueble. Entiéndase así por bienes que no sean propiedades o viviendas. Puede ser para compra de electrodomésticos o dispositivos electrónicos, etc. Este crédito puede ser pagado en el mediano o corto plazo, de 1 a 6 años. Crédito rápido. Es un tipo de préstamo que suelen comercializar entidades financieras de capital privado de baja cuantía y cierta flexibilidad en los plazos de amortización. Se trata de créditos de pequeñas cantidades que son devueltos en un corto espacio de tiempo de manera que los intereses no se conviertan en una gran deuda. Crédito sindicado. El que es concedido en una única operación, normalmente de gran magnitud, por varias entidades financieras que así se reparten los riesgos. Crédito automotriz. Es un crédito que se otorga con la finalidad de adquirir un vehículo. Se puede solicitar ante bancos o en la división de financiamiento de la automotriz con la que se planea comprar el vehículo. Crédito educativo. Es un préstamo que se otorga a los estudiantes para que realicen o continúen con sus estudios. La tasa de interés suele ser baja y el plazo de pago puede ser hasta el doble del tiempo por el que se contó con el crédito. También pueden ser útiles para financiar estudios en el extranjero o estancias de investigación. Microcrédito. Pequeña cantidad de dinero prestada a una persona pobre, normalmente sin bienes para respaldarla, con la finalidad de que emprenda un negocio o apoye el que ya tiene. Minicrédito. Préstamo de baja cuantía, el cual debe devolverse en no más de 30 días que conceden las entidades de crédito. Se caracterizan por su solicitud ágil, su aprobación o denegación rápidas y por ser bastante más caros que los préstamos bancarios. Préstamos en línea. Son préstamos otorgados a través de Internet mediante un asesor económico, el cual se encarga de verificar la identidad del usuario y una vez aprobado se procede a hacer el depósito de los fondos a la cuenta o método elegido por el usuario. Crédito empresarial. Tipo de financiamiento que funciona para solventar deudas de una compañía o empresa. Suele otorgarse en grandes cantidades para que la empresa pueda impulsar grandes proyectos. Cuando una entidad financiera, un banco o alguien pretende prestarle a otra persona, es decir, concederle un crédito, puede estudiar o analizar lo siguiente: el historial crediticio del solicitante, las garantías otorgadas por el solicitante, la capacidad de pago del solicitante, el capital o patrimonio neto del solicitante para responder al crédito, condiciones actuales en que se encuentra la persona solicitante,